Las energías renovables y en especial la fotovoltaica esperaban con expectación el Real Decreto del autoconsumo energético, que da luz verde al que ha sido llamado coloquialmente como impuesto al sol. Sin embargo, desde el sector consideran que la normativa penaliza a los ciudadanos y también a las pequeñas empresas que generan su propia energía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La reforma eléctrica del ministro Soria dejó el sector fotovoltaico en el año 2013 al borde de la desaparición y, lo que es peor, con unas deudas que aún arrastran. Esta noche queremos analizar la situación de la industria fotovoltaica en Castilla y León y los últimos cambios normativos. Además, también analizaremos la factura eléctrica. Casi la mitad de lo que pagamos va para impuestos. Esta semana hemos conocido que entre el 2008 y el 2014 España fue el país de la Unión Europea que más ha subido el precio de la luz, el doble que la media europea. Para hablar de todo esto, esta noche nos acompaña José Donoso. Muy buenas noches. Buenas noches. Es el director general de la UNEF, de la Unión Española de Fotovoltaica. ¿Cómo es posible que España, siendo uno de los países que más facilidad tiene para generar recursos y energía, tenga la luz más cara de Europa? Creo que somos el tercer, cuarto país. Bueno, a veces la factura que uno paga al final no tiene mucha relación con los recursos que uno tiene, sino está más en función de la política energética. Y la política que se ha seguido en este sentido, pues tenemos en nuestra factura dos elementos, una serie de elementos fijos, en las cuales se ha llegado a convertir en un auténtico cajón desastre, en que muchas cosas que realmente deberían haber ido a lo mejor a los presupuestos generales del Estado, pues se han metido en la tarifa, incrementándola. Y luego está la parte variable, es el mercado, en el cual es un mercado el que tenemos muy polémico, porque para muchos hay una parte de la retribución que se está haciendo en ese mercado que no corresponde con los costes reales, es decir, son los llamados beneficios caídos del cielo. José Carlos Buldón, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el administrador de Gamo Energías. Sí. Bueno, las empresas fotovoltaicas se puede decir que han estado 2 años peregrinando por el desierto. No sé si con ese Real Decreto ven luz solar al final del túnel o no. Bueno, llevamos realmente más de 2 años ya, desde el verano de 2013 que sacaron el primer borrador de decreto, pues estamos a ver si finalmente sale el decreto definitivo. Y bueno, pues hemos tenido que tener mucha imaginación para sobrevivir desde entonces, porque no ha habido muchas ventas. Y ese mercado, el del autoconsumo, sí podía haber sido un mercado fuerte, tiene mucho potencial. Ahora, con este Real Decreto, pues espero que cambie un poco las tornas, aunque penaliza bastante sobre todo a las empresas a partir de 10 kilovatios, pero bueno, las cuentas están ahí y creo que algo se podrá hacer. Fernando Frechoso, muy buenas noches. Buenas noches. Es director de la Cátedra de Energías Renovables de la Universidad de Valladolid. ¿Por qué cree usted que no hay una apuesta clara por las energías renovables? Pues yo creo que en principio no la hay, en la eólica quizás más, porque se salen un poco del sistema, son energías distribuidas, no son centralizadas. Entonces van más al pequeño consumidor, y entonces a la gran empresa no le interesa que tú te ahorres un dinero que no va a ir a ellas. Mayormente por eso, pero es que parece que es una medida que con todo lo que se está hablando del cambio climático, sí, y mirando a otros países de reojo, sí, por decirlo de alguna manera, parece que se está primando más, por decirlo de alguna manera, la economía que el medio ambiente. Bueno, yo creo que tampoco la economía, porque está claro que el sector fotovoltaico ha dado mucho empleo en España y ese empleo ha sido destruido. Entonces yo creo que tampoco es la economía. O sea, yo creo que son determinados intereses que hay ahí. Tenemos un ejemplo de alguien que vive de la fotovoltaica, como es el caso de Teodosio del Caño, que es director de Onís Solar. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Hace aproximadamente 1 año y medio que hicimos un programa, en ese caso relacionado con las energías renovables. Comentábamos antes de empezar el programa, bueno, si usted sigue
en esa misma empresa, significa que no le ha ido tan mal. Pues la verdad que no ha sido gracias al mercado nacional. Onyx siempre surgió como una empresa con una vocación global y a los hechos me remito, el 90% de nuestra facturación es fuera de España y estábamos hablando de modelos económicos, no es una cuestión de medio ambiente o una cuestión meramente económica. Nosotros en Estados Unidos vendemos y vendemos bien principalmente porque el cliente final, esto hace business case, esto le es rentable. Un hotel en Estados Unidos cuyos costes generales el 70% es energía, lógicamente pone medidas de generación distribuida en el edificio para reducir ese coste y tiene una amortización en 4 o 5 años. Entonces, esto no es solo que es bonito desde el punto de vista del medio ambiente y la sostenibilidad, que también, pero estamos hablando de una sostenibilidad económica. Entonces, probablemente haya otros factores en nuestro mercado que hagan que la implantación de energías renovables in situ no sean rentables. ¿Con este Real Decreto cree que ese 90-10 va a cambiar? Hombre, nosotros por lo menos ahora tenemos un marco legal donde podemos hacer instalaciones. Antes hemos estado 2 años y medio viviendo la alegalidad, que eso es terrible. De todas maneras, es un decreto que está escrito en arameo, o sea, realmente uno tiene que aprender lenguas clásicas para poder entenderle, ¿no? No lo ponen fácil ahora interpretarlo y un montón de disposiciones transitorias que bueno, habrá que analizar. Es que la situación es tan rocambolesca que creo que hasta no daban ni dinero los bancos. Ibas a pedir dinero y ya solamente decir que venías de fotovoltaicas era casi imposible conseguir un crédito. Bueno, fuera como fuese el kilovatio hora en Soria o en Ponferrada es mucho más caro que en Bruselas o en Nueva York. Es difícil explicar también que una parte del recibo de la luz sea para ayudar al carbón, cuando la realidad es que no solo no llegan esas ayudas, sino que estamos a las puertas del cierre de todas las cuencas mineras. Pero el carbón es un capítulo aparte porque necesitamos un programa para él solo. Hoy queremos comprobar la repercusión, sobre todo de ese Real Decreto de autoconsumo de energía, en especial en el caso de la fotovoltaica. ¿Se puede poner puertas al campo y un impuesto al sol? Para los defensores del autoconsumo fotovoltaico, eso es lo que ha hecho el Gobierno con el decreto que lo regula, que aprobó el pasado 9 de octubre. La vulneración de un derecho cívico, del derecho al libre mercado y del derecho de las personas a poder producir su propia energía. Sin embargo, el Gobierno defiende la medida, que piensa que es una oportunidad de desarrollo seguro. Es un nuevo impulso a la utilización de las energías renovables. El decreto diferencia entre instalaciones independientes, exentas de tasas, y las enganchadas a la red, que pagarán peaje y que han de inscribirse en el registro de producción. Las de menos de 100 kilovatios podrán verter a la red, pero solo cobrarán las que superen esa cantidad. El precio al que se le compraría por parte del sistema esa electricidad sería exactamente el precio horario del momento en el que está vertiendo. Con ello se quiere abaratar el precio de la luz, que según el informe Robinson que hemos conocido esta semana, ha subido el doble que la media europea entre 2008 y 2014, con 60 euros fijos para pagar lo que se llama el coste del sistema. Sin embargo, en nuestro país el año pasado solo se instalaron 22 megavatios para autoconsumo, muy lejos de los 2.000 de Alemania, que tiene un 65% menos de horas de sol que España. Establece unos sistemas administrativos y unos sistemas de control que son complicados de entender y complicados de realizar. Los avances tecnológicos han rebajado los costes un 85% desde 2007, pero la legislación introducida por el ministro Soria redujo la nueva instalación fotovoltaica en 2014 a 3 megavatios en Castilla y León, muy lejos de los casi 70 de 2011. Se estima que los recortes para nuestra comunidad, una de las de mayor producción, fue de 70 millones de euros en 2014, y eso también son muchos euros en impuestos, aunque no sean directos al sol. Bueno, vamos con una pregunta del coste de la luz, luego vamos con las fotovoltaicas. ¿De verdad no es posible bajar el recibo de la luz? ¿Es una cuestión solamente política? Es una cuestión política, efectivamente, porque, vamos a ver, no nos olvidemos que nosotros vivimos, el sector energético es un sector regulado. Podemos llamarle mercado, pero realmente es un mercado que está regulado y creado por una decisión política. Entonces, el precio que tenemos es la consecuencia de una serie de decisiones políticas que han introducido una serie de costes fijos en el sistema y que han creado o no
la suficiente competitividad para que la parte variable reduzca ese precio. Es decir, en todo caso, ese precio es el resultado de esas decisiones políticas. Es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, en España nunca ha habido una política estratégica de largo plazo desde el punto de vista energético, lo que es un error. En este país hay un pacto social de la Caja Única de la Seguridad Social y, sin embargo, algo que es crítico, vamos error tras error. Uno, es un mercado regulado donde los reguladores no actúan. Estamos ante monopolios privados, que es lo peor que una empresa, o sea, solo hay una cosa peor que una empresa pública, que es un monopolio privado. Nos encontramos ante monopolios privados. Pagamos las consecuencias. Es muy fácil imputar los costes solo a las renovables, pero recordemos que en el año 1986 aquí hubo una moratoria nuclear que paralizó centrales nucleares que ya estaban construidas, que alguien tuvo que pagar, probablemente el Estado en su día. Aquí se donó una serie de recursos hidrológicos de una manera determinada, etcétera, etcétera, etcétera. España, del año 98 al año 2004, no sé las centrales de ciclos combinados que se construyeron en 6 años para funcionar 5.000 horas cuando no era necesario. 27.000 megavatios. En fin, obviamente son errores políticos. Imagino que el consumidor no entiende, es decir, que tenga un consumo, lo que es el consumo en sí, o la generación de esa energía, el transporte, que sea la mitad y que el resto sean impuestos pues para pagar, en este caso, como hablábamos, ayudas al carbón que encima no llegan a su destino final. Yo haría varias preguntas, claro, al ministro, que no está aquí, pero ¿cómo puede ser que bajando el consumo como se ha bajado en España, pues el precio de la luz sigue subiendo? O sea, no es muy lógico en un mercado de verdad, lo es en un monopolio. ¿Por qué de la noche a la mañana me suben el término fijo y no me lo explican? ¿Por qué me lo suben? O sea, es que no sé qué es lo que ha cambiado en el sistema en estos últimos años. A lo mejor esos son 27 gigavatios de ciclo combinado que no funcionan y hay que pagárselos a los que lo pusieron. Y yo haría otra pregunta también. ¿Cómo puede ser que poniéndome yo un panel en mi casa me salga más barata esa luz que comprándosela a Iberdrola o a cualquier eléctrica? Cuando esas compañías son muy grandes, tienen muchos años de experiencia y solo por el mercado que abarcan deberían de poderme dar una electricidad más barata. O sea, hay cosas que no terminan de cuadrar en los precios. Luego te pones a mirar y dices, ¿cómo puede ser que las compañías eléctricas de este país tengan unos beneficios doble que las alemanas, por ejemplo? Entonces, bueno, o sea, esos números no terminan de cuadrar. Yo creo que además de el coste fijo, el término de potencia que llamamos, el término de energía, el variable, también tiene unos precios, vamos a decir, maquillados por el sistema de conformación de precios que hay en España, que es un sistema que, por explicarlo de manera breve para que lo entienda la gente, el precio que se fija para la energía, que se fija al kilovatio hora, es el precio de la última tecnología que entra en la subasta, que siempre es la más cara. Es decir, cuando van a casar la oferta y la demanda, que es lo que hacen cada hora en el sistema eléctrico, pues van entrando primero, van eligiendo, digamos, las tecnologías más baratas. Las más baratas pues son la eólica, son las renovables, la nuclear, la hidroeléctrica, y la última tecnología, que es la que marca el precio de esa hora para todas las demás, normalmente es el ciclo combinado con gas, que es el precio más caro. Con lo cual, estamos comprando kilovatios al precio que cuesta producirlos con gas y la mayoría de ellos están producidos con otras tecnologías más baratas. Ese sistema está establecido así por ley y no hay voluntad para cambiarlo. ¿Los contadores estos inteligentes van a servir verdaderamente de algo o va a haber un ahorro para los telespectadores, para la gente que los tiene instalados? Si yo continúo con mi vida diaria normal, o sea, poniendo la lavadora cuando normalmente no porque me van a cobrar más en las horas de día, que es en las horas que estoy en casa. Si lo programo para que funcione de noche y molesto al vecino, pues a lo mejor sí que me ahorro algo, pero yo creo que no me va a servir para ahorrarme dinero.
Vamos a ir al tema que nos centra, sobre todo por las empresas que nos acompañan, fotovoltaicas, y porque estaban muy pendientes de ese Real Decreto que hablabas de lo complicado que es entenderlo. Pero bueno, la gente que tenga intenciones de ponerse ya no solamente en su casa, en un chalet, que haya decidido pues depender solamente de sí mismo, de unos paneles, sino también las pequeñas y medianas empresas que quieran tener unas horas, un ahorro. Con este cambio que ha habido, ¿va a ser posible, creéis que va a incrementar el mercado de la fotovoltaica o que todavía es insuficiente con ese Real Decreto? Lo más importante es que ya tenemos un marco legal y eso es lo que nos tiene que dar la tranquilidad. Segundo, la ventaja que tenemos es que la fotovoltaica es altamente competitiva. Estamos hablando que nosotros una instalación fotovoltaica en los 30 años de vida, si analizas el coste del kilovatio hora, como una generación distribuida estás a 3 céntimos kilovatio hora. Entonces es un precio excepcional. Entonces, por mucho que se intente regular, por mucho peaje que se ponga, por mucho término fijo en el peaje, por mucho término variable, la tecnología más económica al final acaba triunfando, independientemente del marco regulador. Lo que han establecido ahora pues es un apaño para que en vez de la amortización de esa instalación se produzca en 4 o 5 años, pues se produzca en 7 a 10. Pero la rentabilidad del consumidor final va a existir. Entonces, ahora lo que hará el consumidor final es asumir un peaje que va a tener la vida, este Real Decreto va a tener la vida que tenga el actual ministro de Industria, porque es realmente inconcebible. O sea, entonces al final, pues lo único que se ha hecho ha sido que el retorno a la inversión se produzca en el año 10, 12, en vez del año 5, 7, pero vamos, la tecnología más puntera, más económica y que mayor sentido tiene en el mercado residencial acabará triunfando. Entonces es lo que... Quisiera remarcar esto. Este decreto es el peor decreto posible, en el sentido de que cualquier cambio que va a ser a futuro va a ser mejor, va a ser a mejorar esta regulación. El que quiera invertir ahora en base a este decreto sabe que esto son las condiciones mínimas. En el futuro lo que esperamos es que esto, que es una cosa atípica, porque para que el consumidor lo entienda, lo que está queriendo el gobierno para las instalaciones de más de 10 kilovatios es que paguen por lo que no consumen. Porque todo consumidor, cuando hace, toda persona, toda empresa, cuando hace un proyecto de autoconsumo, el juego de palabras que se suele hacer de decir es que tienen que aportar al sistema, aporta al sistema, porque hay un término de potencia. Y ese término de potencia, la persona que haga el autoconsumo, lo va a pagar. Y lo va a pagar igual que si no hiciera autoconsumo. Porque hay momentos en que no va a haber condiciones climatológicas adecuadas para la energía fotovoltaica y si no tiene baterías va a necesitar de la red. Entonces no baja el término de potencia. Esa parte fija de la factura la sigue pagando. Y sobre la parte variable va a pagar, como cualquier otro consumidor, por la energía que consuma. Y ahí va un elemento también para pagar el sistema. Lo que hace este decreto es, repito, no para los pequeños, no para los de 10, que ahí no lo hace, no pone este impuesto al sol, es decir, a mí me da igual que tú te pongas autoconsumo, tú vas a tener que pagar por esa otra parte, aunque no consumas del sistema, igual que si consumieras. Hay también una cosa que es el uso de la red, que creo que es más caro para la fotovoltaica que para otras energías. El uso de la red lo que quiere el gobierno es que tú pagues. El equivalente es que lo que es resultado de este decreto para las pymes, lo que comentaba muy bien el representante de Onyx, es que lo que quiere el gobierno es que una pyme que estaba igual que en Estados Unidos, tiene su business case, son los 4 años de recuperación de la inversión, si no te ponen el impuesto al sol, se te pase a 7 años y medio, 8 años. Y con ese dinero, ¿qué pasa? Pues que entonces el que está haciendo autoconsumo está pagando a lo mejor hasta un 140% más de apoyo a la red que cualquier consumidor normal que no haga autoconsumo. Una persona que es solidaria con el medio ambiente, que está haciendo una inversión en una tecnología positiva para el medio ambiente, que es buena socialmente, que genera empleo y empleo local, como vemos aquí, lo que se hace, en el pasado se primaba y ahora lo que se hace es penalizarla. En estos años que ha habido poco movimiento en España, además se da la circunstancia de que ha evolucionado mucho lo que son los paneles solares y el coste es mucho más barato, es decir, algo que ayudaría a que
a que este sector se incremente, es decir, porque antes los costes eran bastante más caros y creo que se ha reducido casi en un 85% en los últimos... Sí, 4 veces menos. Precisamente eso es lo que... A pesar de eso, no acaba de ser rentable. Si no pusiera ninguna traba sería rentable. Si el problema es que ponen trabas, Es para es que no la lo energía sea. más barata. O sea, objetivamente es la energía fotovoltaica, es la energía más barata para el consumidor. Una instalación de 3 kilovatios, pongámonos en un precio brutal, 1,5 euros kilovatio pico instalado, 4.500 euros, contamos el número de kilovatios horas que genera en sus 30 años de vida, dividimos y te sale 4 céntimos de euro el kilovatio hora. Entonces ese es el problema. El miedo es que como ha evolucionado tanto y tan bien, y es tan competitiva, hay que poner alguna barrera, a barreras absurdas, que es que no tienen... Has comentado, José, el aspecto crítico. Aquí nos dicen, hay que entre el que ponga autoconsumo no está siendo egoísta porque no deja de contribuir al sistema. Totalmente falso. En España tenemos un sistema binómico, para entendernos bien. Pagamos un término de potencia y pagamos el kilovatio hora. Si yo tengo un término de potencia, obviamente ya estoy contribuyendo al sistema, porque en un momento tendré un pico de demanda y tengo que tener mi coste fijo. Si tuviéramos un sistema monómico, como podría ser Colombia, claro, en Colombia es un problema, porque en Colombia una gran empresa solo paga el kilovatio hora, entonces no tiene término de potencia, y entonces sí que tendría un sentido un sistema de peaje, y decir, bueno, ustedes, yo le estoy dando un servicio, tengo que poner aquí mi pedazo de subestación para que usted encima ponga aquí un ciclo combinado o una cogeneración, y entonces en un momento dado caiga la demanda y me fastidia a mí aquí toda la infraestructura que le he montado. Pero en España, que es un sistema binómico, vamos, es que es absurdo, es que el señor ministro ha hecho el ridículo, y por eso hay tanta crítica a nivel mundial y europeo, porque es absurdo alegar que el que ponga un autoconsumo tenga que contribuir al sistema. Es que, además, es que cualquier medida de eficiencia energética en mi casa que me reduzca el consumo tendría que pagar un peaje. Yo me pongo una chimenea de leña, apago los radiadores eléctricos, pongo una medida de eficiencia energética y tengo que pagar a contribuir al sistema. ¿Pero qué absurdo es eso? Es lo mismo. Es absurdo. El ejemplo de la chimenea es muy bueno para que los espectadores lo comprendan. Es idéntico, es el mismo caso. Tú tienes tu casa en el campo y tienes tus radiadores eléctricos y tienes un consumo. Pero un día dices, pues voy a poner mi chimenea, y entonces dejas de consumir para calentarte ese radiador eléctrico. Es lo mismo este ejemplo que cuando pones un panel fotovoltaico. Y es como si viniera el ministro y te dijera, oiga, no, usted por su chimenea, todo eso que usted ha dejado de consumir a la red, la parte proporcional correspondiente al sistema la va a tener que pagar. O si coges una bicicleta y te haces un recorrido de aquí a la estación y te llegan y te paran y te dicen, no, si usted lo hubiera hecho en coche, la parte correspondiente a los impuestos que van en la gasolina que hubiera gastado, tiene que pagar. Es el mismo caso. Lo demás no es que hagan ridículo, es que desinforma, que intentan desinformar a la opinión pública y marear. Pero el caso es el mismo. El ejemplo de la chimenea es bueno porque lo podemos poner en otro sector, en el del gas. Sería quizás más apropiado. O sea, lo que pasa en el sector eléctrico no pasa en el sector de gas y también es un sector energético. Yo si tengo una chimenea no tengo que pagar a gas natural, por ejemplo. No tengo que pagarle por usarla. Y sin embargo, a las empresas eléctricas sí. O sea, es el mismo caso. El autoconsumo es aplicar el sentido común al consumo de electricidad. Porque es una tecnología que simplemente hay que exponerla al sol. No hay que hacer nada. Es que todavía la estufa hay que encenderla o limpiar la chimenea. Pero es que el autoconsumo no hay que hacer nada. Simplemente pones las placas y genera la electricidad. Es aplicar el sentido común. Si se puede hacer eso, ¿por qué vamos a comprarlo? Tenemos que despedir ya. Una última reflexión. Es verdad que el 20 de diciembre va a haber elecciones generales, no sabemos si saldrá el mismo gobierno, pero probablemente a lo mejor no siga el mismo ministro y a lo mejor vaya a cambiar tanto el Real Decreto como otros sectores energéticos, como es el caso del carbón y del que aquí también estamos muy preocupados en Castilla y León. No tenemos ninguna bola para saber qué es lo que va a pasar. No sé ustedes cómo lo ven, cuál es la recomendación que van a hacer o que harían a los telespectadores que tengan a lo mejor en mente colocar un panel solar, sabiendo que de momento todavía existen algún tipo de trabas y que no acaban de sacar la rentabilidad que podría ser. Lo ha explicado José de manera perfecta. Este es el peor borrador, el peor Real Decreto que se puede tener para regular las energías renovables de generación in situ.
y en particular la fotovoltaica. Vamos, no me cabe duda que cualquier inversión en energía fotovoltaica, tanto en el mercado residencial como el industrial, es una apuesta a futuro que va a tener retornos muy atractivos y que realmente, lo que hemos dicho antes, va a hacer business case. Esto es imparable. Nosotros ahora mismo en todo el mundo tenemos casos de viabilidad donde estamos estimando que nuestro modelo de negocio, que además es material de construcción fotovoltaico, pues estamos con retornos de la inversión de 2-3 años y costes del kilovatio a 3-4 céntimos. En fin, y no ahí estamos está. hablando de las primas que a tanta gente ha arruinado. No, cero primas. No. Estamos hablando que yo cojo un material de construcción, yo tengo un lucernario, que lo tengo que hacer en vidrio, pongo mi material fotovoltaico hecho en vidrio, el coste neto de la inversión se recupera en 2 años y el kilovatio hora, con todos los ahorros pasivos que he inducido, pues estamos hablando que el coste del kilovatio hora queda en 2-3 céntimos de euro, y invito a que vean los estudios de viabilidad de Onyx en todo el mundo realizados. Yo quisiera... Tenemos que cerrar ahora en la última intervención lo que queráis apuntar, porque es que nos tenemos que ir. Yo podría apuntar que, por ejemplo, yo vivo en un piso, entonces tengo difícil el autoconsumo, pero nos hemos juntado varios en Valladolid para fundar una cooperativa de comercialización eléctrica de autoconsumo, y esta cooperativa vamos a tener nuestra propia generación renovable, y es una forma no tan barata como el autoconsumo directo, pero es otra forma también de cambiar un poco el sistema. Es que eso también no lo hemos hablado, pero tampoco en una comunidad de vecinos tampoco se puede aprovechar. Sí, eso es bueno. Yo diría que todos aquellos que tengan pensado, que tengan alguna duda de montar una instalación de autoconsumo, que, vamos, como explicó José, si con este decreto, si a pesar de este decreto todavía están con la intención de hacerla, que tiren adelante, porque solo cabe mejorar. Es una promesa. Yo quisiera remarcar 2 puntos. Uno, el tema que has dicho de los vecinos. Eso es muy curioso, porque en estas argumentaciones que utiliza el ministro, habla de que pobrecitos los de las viviendas que no pueden hacer autoconsumo, pero no pueden hacer autoconsumo porque este Real Decreto prohíbe el autoconsumo colectivo. Porque si no, cualquier edificio de viviendas, igual que se ponen de acuerdo para poner una caldera de gas común para todo el edificio, se pueden poner de acuerdo para poner una instalación fotovoltaica común para todo el edificio en aquellos sitios donde arquitectónicamente se pueda. Es decir, eso es una barrera. Y luego remarcar el aspecto político que decías. Nosotros, el aspecto de futuro. Tenemos mucha esperanza en el futuro. En el mes de julio se firmó un acuerdo entre todos, absolutamente todos los partidos políticos, excepto el que está en el gobierno, obviamente, pero todos, desde los más pequeños a los más grandes, comprometiéndose a que si hay una mayoría alternativa en el Parlamento después del 20 de diciembre, la parte de impuesto al sol que hay en el Real Decreto será derogado. Con lo cual, cualquiera que invierta sepa que tiene muchas posibilidades en el futuro de que este decreto, en su parte negativa, tenga una vida corta y su proyecto mejorará en el futuro. Muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Estaremos muy pendientes de los programas electorales y ver en el caso de la energía qué es lo que prometen cada partido político. Gracias por estar aquí y mucha suerte, porque Castilla y León otra cosa no tendrá, pero territorio y sol tiene muchas horas de sol. Y buenos empresarios también. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Volvemos la próxima semana, el miércoles, con Espacio Abierto. Hasta entonces.